igual quiero ir para que no se me olvide la pregunta, porque he llegado a las 6 de la mañana desde España después de 24 horas de viaje. No sé yo si diré algo que tenga sentido, intentaré. Es que no entiendo. ¿Se oye? Bien. Bueno, pues yo voy a decir la manera frase de que todo es político, ¿no? Lo personal es político y que toda escritura es política. Normalmente cuando nos dicen que la escritura no es política es porque responde al sistema, o sea, que no rompe con nada del sistema en el que estamos todos enmarcados, ¿no? Entonces a mí sí me gusta decir que mi escritura es política, o intento que lo sea, intento reflejar en ella el mundo en el que me gustaría vivir. Yo siempre escribo cosas, la gente dice, ay, es que hay conflicto en tus libros. Intento escribir cosas alegres o cosas que me hagan pensar en que otros mundos son posibles, porque la realidad me parece bastante dura como es. Entonces, el factor político de mi escritura sería ese, ¿no? Mostrar que existen mundos más fáciles, más amables, y sobre todo más amables con las minorías, con las mujeres, con las lesbianas, con la gente de izquierdas, con gente que normalmente no se ve tan reflejada en el mundo real. Muchas gracias. ¿Qué dicen las demás? Bueno, yo voy a llegar tarde. Ya, perdón. Bueno, a mí hay una frase que siempre me choca un poco cuando dice todo es político, porque me hace entender que al final es algo muy abstracto, ¿no? Todo es político, entonces, ¿qué es lo político en realidad? Yo pienso que el aspecto político tiene que ser intencional, ¿no? Tiene que haber una intención, y pienso que ahí sí se puede configurar esto que es político, ¿no? Y yo tuve la intención de que mi libro, Los hijos de Bonnie, fuera político. Sí, totalmente, creo que la intención era tener un discurso político que pueda emerger desde los relatos en primera persona, pero además de relatos totalmente cotidianos, invisibilizados evidentemente, pero esa era la intención. Entonces, la calidad del libro, pienso que, es que era la calidad, ¿no? El enfoque que tiene que tener el libro a partir de la política, pienso que debe emerger de esa intención. Me gusta escribir a partir de este tipo de relatos, no pienso que el Alto como ciudad sea un espacio ajeno a la política, creo que todo el tiempo genera y emerge el discurso político desde la ciudad del Alto, y transformarlo en el relato me parece sumamente importante. Como había mencionado en otras ocasiones, el libro no tenía ninguna intención política, era simplemente contar relatos sobre pequeños aspectos de mi vida, pero a partir de la crisis del 2019 se genera en mí esa intención, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hablar del dato, pero este tiene que tener un discurso, tiene que tener un enfoque, y la intención tiene que ser mostrar esto, pero a partir de lo que yo quiero proponer. ¿Se logró? Yo pienso que sí, y pues ese es el rumbo que quiero a partir de lo escrito, ¿no? Que todos los textos que yo pueda generar y escribir sean a partir de lo político, pero claro, con un enfoque más salteño, más aymara, que es de la nación de donde yo pertenezco. Y sí, pues, nada más. Gracias, Liliana. Ahora sí. En mi caso, a diferencia de Hannah, los mundos que yo creo no son mundos necesariamente luminosos ni amables, sino mundos muchas veces oscuros y en ocasiones distópicos, no porque necesariamente sea ese el mundo que yo espero, ¿no? De hecho, me considero una persona optimista, pero mi literatura tiende a navegar hacia el conflicto, porque de alguna manera escribir para mí también es entender, ¿no? Y me interesa comprender ciertas zonas problemáticas de nuestra realidad, que a veces, de las que ni siquiera estoy muy consciente muchas veces en la vida cotidiana, pero que la escritura me las revela de una forma nueva, ¿no? La dimensión política de mi escritura
también viene de un proceso que está muy ligado al inconsciente, ¿no? No escribo, digamos, con un programa de voy a, quiero reflejar este problema o esta realidad, sino que aquello que anda rondándome de una manera más inconsciente, de pronto la escritura le da una forma y me lo proyecta y me lo muestra más claramente, ¿no? En ese sentido, nunca he estado muy en control de lo que escribo hasta que una vez, hasta que la escritura misma se encarna. Creo que una de las formas en que yo he encontrado una dimensión política en la escritura es narrando por un lado el cuerpo, ¿no? Vivimos en medio de una ideología que privilegia mucho la razón como el lugar de la civilización o de lo humano, ¿no? Mientras que el cuerpo sería el lugar de lo bárbaro, de lo animal, de lo irracional. Y de hecho yo crecí en un colegio católico que condenaba mucho al cuerpo como el lugar del pecado, ¿no? Entonces para mí volver al cuerpo y a esa zona ciega que tiene el cuerpo, a la enfermedad o a la decadencia, también al deseo, también al placer, ¿no? Es un lugar de exploración de lo político. Por otro lado, otros lugares a los que me ha llevado la escritura, que en el momento en que los estoy escribiendo no los considero como, no sé, estoy haciendo una escritura política, pero después me doy cuenta que tiene algunas resonancias con cuestiones políticas. Es, por ejemplo, el cambio de la mirada, ¿no? En los últimos cuentos que he estado escribiendo, por ejemplo, aparecen otras formas vivas que no son necesariamente las humanas, ¿no? Sino también las animales, las vegetales, que para mí es una forma de expandir un poco más la mirada, de centrar lo humano y darnos cuenta que no somos lo más importante en este planeta, ¿no? También hay otras cuestiones que se han ido colando en mis cuentos últimos, como la cuestión de la contaminación o de la destrucción de los ecosistemas, y también ciertos paisajes que no han estado muy contados quizás en la literatura, como el Amazonas boliviano, ¿no? Que también escribir desde estos lugares que no tienen un relato, para mí es una forma de decir algo que todavía no se ha dicho. Daniela, te pongo al día. Les había lanzado como provocación una primera pregunta respecto de si consideran que hay una dimensión política en sus escrituras y en todo caso en qué consistiría esta dimensión política. Okay. Maymari Compuche, Maymari Pulamien, Inche Daniela Catrileo Cordero Piñén, Inche Mapuche. Hola a todas, a todos también. Gracias por esperar, perdón, pero me dejaron abandonada en el hotel. Y no fue culpa mía específicamente. Bueno, sobre la pregunta y para ir poniéndome al día con las compañeras que están acá presentes, yo escribo poesía y escribo narrativa y de alguna manera también no puedo tampoco salir del lugar al que pertenezco, o sea, pertenezco a un pueblo-nación indígena que tiene ciertas problemáticas también con los territorios, ha tenido y ha vivido en su experiencia de encarnación de los cuerpos, el despojo colonial, de los estados y también, por supuesto, de la colonización. Entonces, de alguna manera, eso se escribe en distintos relatos familiares, orales, eso siempre estuvo presente. Hay una herida que estuvo allí permanente y que de alguna manera mi búsqueda en la literatura se trató de cómo contar esa herida, de qué manera la abríamos para no volver a caer en el silencio que cayeron muchas generaciones anteriores, no por supuesto de forma decidida o voluntaria, sino que también como una forma de estrategia política. O sea, nuestros antepasados y ancestros más cercanos, incluso abuelos, abuelas,
tuvieron que callar por el nivel de racismo, por la persecución, y siento que las generaciones que hemos nacido y de alguna manera que no somos vanguardia de nada, o sea, heredamos sus luchas también, ¿no? Y a partir de esas luchas hemos transformado ciertos panoramas estéticos. Y en mi caso es específicamente la literatura. Entonces, en poesía fui indagando eso un poco, como conversando en Mapudungun, la conversación o el diálogo se llama Nutram o Nutram Kan, que es la forma de hacer diálogo. Y es una forma dentro de las producciones simbólicas de la literatura mapuche también, o sea, es parte de nuestra oralidad, parte de nuestros aprendizajes. Y a través de esa búsqueda fui encontrando pequeños destellos, ¿no? Como una especie de, aparece la memoria, pero una memoria que también está fragmentada, astillada, ¿no? Aparecen esquirlas de memoria. Y a partir de esa esquirla mi poesía busca esos momentos para poder escribirlos. Y aparece mucho paisaje, aparece también el despojo, no en una estética militante como abiertamente política o panfletaria, sino que de manera quizás un poco más sutil, yéndose por las ramas también. Y bueno, de alguna manera mis libros de poesía también son diferentes. Uno de ellos habla sobre esta migración forzada del campo a la ciudad, que han vivido muchas poblaciones indígenas, por lo cual muchos también jóvenes hemos nacido en las ciudades, ¿no? Los otros son relatos poéticos de alguna manera que van ficcionando también, uno que se llama Guerra Florida ficciona de alguna manera el proceso de colonización como si ficcionado también, como si en estas tierras hubiesen vivido mujeres y disidencias sexuales indígenas y quienes vinieron a invadir era un grupo de wincas o de blancos europeos, ¿no? Así que juego con esas cosas, ¿no? Algunas las ficción, otras las tomo, y en el caso de mi libro de relatos, lo político aparece en una dimensión del territorio. La poesía mapuche es súper importante en Chile, también en Argentina, por supuesto. De alguna manera siempre ha estado presente a lo largo de la literatura emergente, chilena, independiente también. Ha aparecido, no sé, hay un montón de antologías, hay poetas muy famosos del mundo mapuche como Licura Chihuahua, ¿no? Pero creo que en la narrativa había algo que faltaba, y que faltaba justamente contar no solamente los procesos tradicionales de nuestra literatura, sino estos cruces más incómodos, ¿no? Que justamente qué es ser o qué es nacer como una mujer indígena en una gran ciudad, ¿no? Cómo compartimos, en mi caso, que mi mamá es chilena, mi papá es mapuche, entonces cómo se dan esos cruces también. Y lo que significa nacer en lugares empobrecidos de las periferias, porque a esos lugares nos arrojaron, no es que estemos viviendo en espacios súper privilegiados de la ciudad, ¿no? Nos arrojaron justamente a otras periferias a vivir. ¿Y qué significa ser indígena en esos lugares de la periferia? ¿Cómo se rescatan esos lugares, ¿no? Y las historias de las vecinas que me interesaba que aparecieran. Sentía que de algún modo la literatura chilena no estaba dando cuenta de esos procesos históricos, de esos destellos. O sea, a mi manera de ver, quizás Lemebel lo había contado súper bien en muchas crónicas, pero faltaba quizás una mirada desde lo mapuche para contar nuestras propias historias. Perfecto, muchas gracias. Esta provocación salía porque en realidad cuando estaba preparando las preguntas, cómo realizarlas en el diálogo, encontraba que había como muchas similitudes entre los textos de ustedes, pero de una forma muy particular. Me sorprendió encontrar que la novela de Ana, Piso Compartido, por ejemplo, se inscribe dentro del costumbrismo. Entonces, el costumbrismo en pleno siglo XXI es como muy, ¿qué está pasando ahí? Y en un contexto en donde realmente se da mucha más importancia a la narrativa policial, ¿no? Entonces, encontrar una novela costumbrista, yo me quedo con toda la curiosidad de qué es lo que pasaba por ahí. Y ahí aprovecho para hacer el salto hacia Cuya, porque ella dice que realmente no estaba buscando hacer ningún texto político, ¿no? Sin embargo, partes de un momento histórico que sí está cargado muy fuertemente de forma política, aunque tu manera de relatarlo es muy próxima, muy personal. Entonces encontraba como que hay un posible vínculo ahí y me gustaría que las dos comenten un poco a partir de ellos, de sus textos. Luego les va a tocar a las otras. Tranquilas, ya verán por dónde. Bueno, sí, comparto mucho con Daniela.
es interesante cómo, bueno, yo no pienso que los aymaras, por ejemplo, en la ciudad del Alto y en otros sectores, se consideren parte de este sector indígena, ¿no? Pienso que hay una identidad de nación y que más bien en esa identidad de nación se contrastan un poco con el sector indígena, pero pienso que en ese contraste más bien ellos no se relacionan totalmente, porque en la urbe su mirada es más capitalista, una forma de, no sé, concentrar capital, dinero, incluso explotar a otros indios, a otras indias, ¿no? Entonces ahí un poco se rompe con esa romantización literaria del indígena, ¿no? Porque es como que esta mirada de la cosmovisión aymara tiene que ser en comunidad, en armonía, ¿no? Cuando la comunidad históricamente para los aymaras ha sido un modo de sobrevivir, perdón, una forma de sobrevivencia en donde han tenido que generar ayudas comunitarias, ayudas entre pares para poder alimentarse, construir casas, construir incluso un colegio, ¿no? Porque la ausencia del sistema educativo también estaba presente en esos sectores. Entonces, ¿qué pasa en ese desarrollo? Yo me doy cuenta que en el Alto, que es la ciudad desde donde yo escribo, hay dos extremos de los salteños, ¿no? O son romantizados como los héroes, ¿no? Los mártires de las revoluciones, incluso los salteños mismos nos hemos creído ese discurso de que somos héroes y revolucionarios y tenemos que morir por causas ajenas, ¿no? Es así, porque, por ejemplo, cuando pasó la crisis del 2019, yo me fui a Sencata y era duro el discurso que tenían las mujeres, ¿no? Era como, sí, yo puedo morir, no me importa si me matan, ¿no? Es como que habíamos normalizado que teníamos que morir, ¿no? Y lo peor es, pienso que ese tipo de revolución, este sujeto revolucionario indio se deshumaniza también con esa romantización, ¿no? No tiene familia, no tiene sueños, aspiraciones, hijos, hijas, madre, puede morir, ¿no? Y bueno, al ser asesinado por el Estado, que ha pasado muchas veces en la ciudad del Alto, y ni siquiera en la ciudad del Alto, el Maico ya decía, ¿no? Nos matan como perros, nos matan como animales. Él siempre cuestionaba esa manera fácil de ver que podíamos morir sin ningún tipo de remordimiento social, ¿no? Y nacional, peor. Entonces, ese es un extremo, pero el otro extremo se genera en el 2019. Es esa identidad del alteño salvaje, incivilizado, terrorista, sucio, que no tiene la lógica ni siquiera no tiene lógica para explotar una planta sabiendo que puede explotar toda su zona, o que no tiene la capacidad o lógica para explotar una planta cuando todos los salteños que vivimos cerca de Sencata o vivíamos cerca de Sencata sabemos que eso era imposible explotar con un fosforito, digamos. O sea, piensa que no razonamos y que además en esa incivilización destinada hacia nosotros somos el contraste con la paz, ¿no? Los civilizados, los modelos de ciudad, de ciudadanía, ¿no? Entonces esos dos extremos deshumanizan de alguna forma. Y lo que yo quería hacer en el libro era, bueno, vamos a mostrar un poco mi vida, ¿sí? Porque pienso que no puedo contar otra vida más, ¿no? Y si vamos a hablar del Alto, quiero hacerlo desde este enfoque. Mostrar lo humanos que somos los salteños. Pero lo chistoso era que en el texto, en el libro Los hijos de Boni, era como que me mostraba yo robando dinero. Bueno, voy a hacer spoilers, robando dinero, mintiendo, mi papá teniendo envidia. Los aymaras tenían envidia por quién vende más, o quién no, o quién tiene casa, o quién tiene un auto, o su hija tiene más cosas que la mía. Esas cosas totalmente humanas, pero características de la ciudad del Alto. Entonces ahí yo buscaba un poco romper con este mito del indígena bueno, o del rebelde, del salvaje bueno, o del rebelde políticamente correcto, ¿no? Es como que los salteños, hay una mirada como de izquierda hacia los salteños, como que los salteños tienen que ser a favor de las luchas feministas, a favor de la comunidad LGBT, tienen que estar a favor de la izquierda. Y si no, son pues traicioneros y demás, ¿no? Se les da etiquetas
cuando sabemos que los mismos aymaras en la ciudad de Alto pueden ser los más homofóbicos, pueden ser los más machistas, como cualquier ciudadano de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, romper un poco con eso, creo que era primero el inicio, ¿no? Sacarle a la ciudad del Alto las etiquetas era el inicio para mí, para recién ahí construir algo, porque como decía en el libro, yo no puedo decir qué es el Alto. Bueno, en el 2003, que es donde yo inicio los relatos, en ese texto decía, yo no sé qué era la ciudad del Alto en ese tiempo, 2003, porque no sabía, era una niña. Pero lo que sí sabía era que no éramos hijos de Goni, ¿no? No éramos los que tenían plata, los que podíamos desperdiciar cosas, los que ostentaban cosas, pero en la actualidad no sé ni lo que es ni lo que no es. O sea, es como que una construcción nueva, el Alto está generando su propia identidad. Lo primero hay que quitarle esas etiquetas. Y bueno, no sé cómo será en los mapuches, supongo que también hay etiquetas, creo que Ecuador también pasa lo mismo, ¿no? En las recientes movilizaciones se les decía terroristas, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay una carga de etiquetas a estos sectores, ¿no? Cuando lo primero que hay que saber es que más allá de esa cosmovisión que presentan son humanos, y son humanos. Y eso, pienso que el libro trataba de reflejar eso, como les dije, tenía una intención política, sí, tenía una intención política, tenía la intención de poder desmitificar estos dos roles que se nos ha asignado a los salteños y a las salteñas, deshumanizándolos en estos dos ámbitos, ¿no? Ser el revolucionario bonito que tiene que morir por causas ajenas, o ser este salvaje incivilizado que no se baña y no sabe nada político, más bien son de escaleras, o como les dicen, ahora no sé de escaleras, o son escaleras políticas, ¿no? Que no tienen razonamiento y no tienen ni siquiera pensamiento, ¿no? Nada más, Ana. Bueno, me da un poco de apuro hablar porque yo estoy encantada escuchando lo que estás diciendo. Y sí, bueno, mi libro es completamente distinto a lo que estaba hablando antes Liliana, ¿no? Mi libro parte además de un sueño, que es una cosa que me hace gracia siempre decir, porque soy una persona cero mística y de repente yo me levanto y he soñado un capítulo de un libro, ¿no? Y lo escribí. Y lo dejé ahí como relato, ¿no? Era una chica como de mi edad, nunca se dice qué edad tiene, pero más o menos se entiende que, bueno, que se puede parecer a mí. Aparece en un piso en el que viven unas señoras mayores, ¿no? Y es un piso que por todo lo demás es igual que el suyo, la distribución es igual, lo que pasa es que está relleno de las cosas que tienen unas señoras mayores en su casa. Y estas señoras están tomando el té, hablando de sus cosas y no haciendo caso a esta invitada que llega, ¿no? Todo esto, como digo, lo soñé tal cual y pasaba, ¿no? Y en un momento dado las mujeres miran a la invitada y le dicen, ay, nosotras también llegamos en septiembre, te conducimos a tu habitación. Y ahí se acabó el sueño, y esto es lo que escribí, lo dejé ahí. Y luego como que me veía volviendo mucho a ese salón de esas señoras y quería saber lo que pasaba ahí. Entonces mi narradora, que es una narradora en primera persona, que es esta chica, lo que hace es ceder la voz a esas mujeres. Y los capítulos los van narrando las mujeres que conviven en este piso. Nunca llegamos a saber del todo por qué ellas conviven en este piso o por qué han decidido vivir juntas. Solo sabemos que es un piso de mujeres solteras que han acabado ahí por algún motivo. De hecho, mucha gente, mi hermana incluida, me dice, es que claro, al final me di cuenta de que estaban todas muertas. Digo, pues yo no me había dado cuenta de esto, la verdad, cuando lo estaba escribiendo no tenía yo esto en mente, ¿no? Pero que puede haber muchas lecturas al respecto. Entonces tiene esta parte un poco, digamos, se podría decir, yo creo, de realismo mágico y también de costumbrismo, de eso, de la descripción de unas vidas que normalmente, a las que normalmente no prestamos atención, ¿no? Que son las de las mujeres mayores. Siempre tenemos este estereotipo, ¿no? De que las mujeres mayores hacen cosas de mujeres mayores. Las mujeres mayores hacen cosas, como tú decías, que hacen las personas, ¿no? Muchas veces también está esta imagen de, ay, las abuelitas adorables. Pues hay unas abuelas también que son unas hijas de puta, no pasa nada. Y porque son personas exactamente igual que todos los demás, ¿no? Ahí sí que he visto ese reflejo. Y nada, no sé si me quedaba algo más por decir, o ¿no? Yo creo que te respondí a la pregunta, ¿no? Tranquila, igual luego podrás continuar. Lo siento, les tocó el patíbulo. Daniel, a mí me llamaba muchísimo la atención este tema de la escritura en una lengua indígena, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de publicar tus textos? ¿Cuál ha sido la recepción? Aquí nosotros intentamos en algunos espacios también publicar y escribir en lenguas indígenas, que tenemos muchísimas, pero siempre hay como una suerte de trabas respecto de la internacionalización.
y el tema de las traducciones. Entonces, ¿cómo ha sido tu trabajo en ese sentido? Por otro lado, Liliana, ahí viene un poquito de colada el tema del lenguaje y el gran cariño que cierto grupo de mujeres te tiene en Santa Cruz. Y bueno, no sé si te gustaría comentar este tema de la lengua. Y por otro lado también esta dimensión política que yo encuentro muchísimo desde el papel de la mujer en tus textos, desde Vacaciones Permanentes con la narración del aborto, tus mismas columnas, este texto tan durísimo que está en La Desobediencia, las historias sobre tu experiencia en colegio y demás. Entonces, tal vez profundizar un poquito sobre este tema que se orienta, una dimensión política que se orienta también hacia la experiencia de ser mujer, de crecer como mujer en un entorno tan complicado y tan difícil como el que describes de Santa Cruz. Bueno, como mencionaba anteriormente, parte del despojo colonial fue el silenciamiento, ¿cierto?, de las generaciones anteriores, y muchas de ellas tuvieron que emigrar al campo-ciudad. Eso significó que muchos de nuestros padres y madres no nos enseñaron el mapudungun desde niños a nosotros. Había algo extraño, sí, como habían palabras que siempre estaban presentes, ¿no? Porque es como difícil como extirpar una lengua de un día a otro. Pero más bien era una lengua que uno escuchaba en espacios muy precisos, como, no sé, en intimidad, como de escuchar a tu abuelo hablando con la abuela en un espacio íntimo, o viajar a la comunidad y escuchar que mi bisabuela no hablaba nada de castellano. Pero no sabía, cuando niña no sabía por qué eso no se me había traspasado de esa manera. O sea, habían cosas protocolares que sí sabíamos, como les contaba, palabras que siempre estuvieron allí. Pero con el tiempo yo creo que somos parte también de generaciones que estamos revitalizando la lengua, y ese es nuestro proceso, ¿no? La revitalización a partir del aprendizaje, en mi caso ha sido también una contribución a una memoria familiar, porque no sé, es muy triste pensar que hace 5 años atrás, por ejemplo, yo no sabía que mi papá hablaba tanto mapudungun como yo pensaba. Él decía no, que se acordaba de algunas cosas, pero en realidad sabía más de lo que decía, ¿no? Mi abuelo, por otro lado, sí siempre mantuvo el mapudungun, pero para hablar con nosotros hablaba en castellano. Entonces, lo que ha pasado es que nuevas generaciones, desde hace mucho rato ya, ¿no? Venimos como rescatando esto, revitalizando la lengua, y eso ha significado compartir la palabra con nuestra familia, ¿no? Y también ha significado procesos muy importantes a nivel emotivo, porque hoy yo puedo hablar en mapudungun mucho más fluido con mi abuelo que lo que nunca pude hacer antes, y para él eso es importante. Y esas cosas van apareciendo en mis libros, ¿no? Como de alguna manera, a medida en que yo voy también aprendiendo, incorporando la lengua, cada vez aparecen más palabras en mapudungun en esos relatos. Solamente hay uno que es Tierra Florida, que es un libro que está traducido enteramente al mapudungun y que lo trabajé con Miki Melfe, que es mi profesor de mapudungun. Pero los demás aparecen palabras, pequeñas palabras. Y en Piñén, que es el libro de relatos, me empecé a cuestionar más la cuestión de si traducir o no esas palabras, porque es una escritura en castellano donde de pronto te tropiezas con estas palabras en mapudungun, ¿no? Eso es lo que yo quería. Están manchando otro lenguaje y aparecen ambas y conversan. Y en el tema de poesía yo decía, bueno, no me importa como poner una nota al pie, no me importa como que las palabras estén allí, que alguien, si no la conoce, que la busque, no es tan difícil. Y si es que no quiere buscarla, que la lea poéticamente en forma de cadencia sonora, ¿no? ¿Cómo suena esta palabra? ¿Qué le dice? Y claro, en narrativa fue diferente, porque ahí, como me lo plantearon muchas veces los editores, si es que iba a incorporar un glosario o si es que iba a incorporar notas al pie para esas palabras. Y me negué. Me negué, pero porque de alguna manera creía que estaba hecho también, o sea, a pesar de que era narrativa, para mí en realidad a veces la escritura es simplemente escritura, ¿no? Y también la narrativa tiene su cadencia, tiene su sonoridad, y me interesaba que esas palabras estuvieran allí también dialogando. En un primer momento con el pueblo chileno, porque sé que no todo es, pero en mayor parte también hay mucho racismo todavía en el pueblo chileno, con el pueblo mapuche y con otras naciones originarias, y de alguna manera
es como que estuvieran invisibilizando toda una historia de un territorio que ha compartido diferentes naciones durante muchos años. Entonces me pensaba yo que un escritor abría el libro, un lector o una lectora abría el libro y se tropezaba con esto y decía, ¿por qué están escribiendo de esta manera? ¿No? ¿Cómo accedo a esa palabra? Cuando hemos convivido durante décadas, durante siglos, ¿no? Pero como que si es que no se tropezaba con el lenguaje, que es lo que ha pasado ahora con todo el proceso político en Chile, que es como que salga hablando una Lamien, en este caso una hermana, ¿no? Presidenta de la convención, Elisa Loncón en Mapudungun, eso fue como, ¿y por qué da un discurso en Mapudungun? Pues siempre hemos estado aquí, ¿no? Es como que de un día a otro se dieron cuenta que había gente que hablaba otras lenguas, que había gente que escribía en otras lenguas y que estábamos reivindicando nuestros procesos culturales y políticos, ¿no? Y claro, antes de eso fuimos todo lo que tú mencionas. Hemos sido, bueno, sin alma, borrachos, terroristas, y hoy en día somos narcotraficantes. Esa es como la seguidilla de la continuidad colonial en el lenguaje. Escuchando a Daniela, pensaba en un proceso que atravesé también al escribir y al darme cuenta de que hay muchas palabras en el idioma indígena, en la variante cruceña del español, pero a diferencia de Daniela, por ejemplo, ya ni siquiera yo sé a qué idioma pertenecen, porque los pueblos que hablaban esas palabras han desaparecido, ¿no? Y lo único que existe de esos pueblos es una palabrita aquí y allá que hemos incorporado al español y que son una especie de fantasmas que nos traen al presente y a la lengua una historia de genocidio y de colonialismo que acabó con todos esos pueblos, ¿no? Entonces, cuando escribí mi anterior libro de cuentos, Nuestro Mundo Muerto, fueron surgiendo esas palabras y para mí era una forma de traer al lenguaje esa historia barrida, desaparecida y metida bajo la alfombra, aunque yo misma me diera cuenta de que no conocía esa historia y de que probablemente ya no la iba a conocer porque no hay registros, ¿no? Entonces, Nuestro Mundo Muerto también pasó por ese proceso de mirar un poco esas dinámicas coloniales en el oriente boliviano, ¿no? Donde no existe un discurso de izquierdas tan marcado como puede haber en los Andes, ¿no? De hecho, es el reino de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? Como lo ha visto Julia en su paso por Santa Cruz también, ¿no? Muy bien recibida. Muy bien recibida en la presentación, pero después hubo un choque con los medios, ¿no? Entonces, para mí, un poco siguiendo la línea de lo que decía, de lo que hablaba Ana, ¿no? También yo quise volver a ciertos lugares que por ahí se consideran ya muy vistos, que no hay nada nuevo que decir, como tú decías, las historias de las abuelitas, qué sé yo, que si escarbamos un poco más hay ahí todo un potencial político y algo nuevo que ver, ¿no? En mi caso fue un poco volver a las dinámicas del campo, ¿no? Siento que en este siglo XXI la narrativa se trasladó a las ciudades porque también la migración fue masiva, ¿no? En las últimas décadas, no solo en Bolivia, sino en América Latina, a las ciudades, y la literatura empezó a narrar estas circunstancias. Pero para mí había también una fuente de exploración en volver incluso a estas historias del regionalismo, ¿no? Que parecen llenas de clichés, pero donde hay tensiones que nos hablan de ese colonialismo, de ese racismo, que siguen muy vivas y que no han sido superadas y que vale la pena volver a mirar, ¿no? Obviamente dejando atrás los clichés y los estereotipos que caracterizaron, digamos, al regionalismo, al costumbrismo, ¿no? Pero que hay ahí una potencia que vale la pena explorar. Genial, muchas gracias, Liliana. Hay un tema que, bueno, y es súper pertinente en este momento justo, que tiene que ver con el título de este conversatorio, y hay una palabra que creo que es clave, el tema de desobediencia, ¿no?
Viendo un poco el trabajo de cada una de ustedes, siento que hay una manera muy particular en la que cada una ha comprendido esta palabra y la ha ido expresando y manifestando dentro de sus textos. Naturalmente estoy bastante más familiarizada con el trabajo de Cuya y de Liliana porque son más cercanas y bueno, sabemos cómo es el tema de estilos externos, ¿no? Sin embargo, estaba viendo que el trabajo de Daniela y de Ana también tiene muchas cosas que no están dentro de la línea de lo correcto, como Daniela ha ido explicando, y bueno, Ana con ese su, no sé si decirlo multioficios, multipropósito, perdón, porque traductora, escritora, cantautora, compositora, ilustradora, algo extraño hay ahí también, ¿no? Entonces no es así como yo si me porto bien, no como usted, ¿no? Ahí también hay algo particular, ¿no? Bueno, Liliana también con toda la experimentación, con todo este tránsito entre la ficción y la no ficción, y bueno, Cuya que constantemente se pelea en sus textos en redes sociales por el tema de por ejemplo, del servicio militar, de todas estas lógicas que provienen de provincia, entonces que son bien particulares también. Entonces me gustaría escucharlas y que ustedes puedan, no sé, reflexionar respecto de la palabra desobediencia en el trabajo que realizan, porque tampoco es que se les pueda decir como escrituras femeninas, sino que hay complejidades detrás del trabajo de cada una de ustedes. ¿Quién dijo miedo? Bueno, yo todo lo que hago en realidad lo baso en por qué no lo voy a hacer, ¿no? Muchas veces empecé a escribir porque yo quería editar un libro, eso también es una cosa notísima, ¿no? Yo quería editar un libro, no tenía dinero para pagar a alguien que escribiera ese libro, entonces dije, bueno, pues lo escribo yo. Y luego resultó que me gustaba escribir y que más o menos yo creo que se me daba más o menos bien. Entonces así escribí mi primer libro que se llama Mancha, que está recogido luego en 2 novelitas nórdicas que ya sacó una editorial, que es la misma que sacó Piso Compartido. Y muchas veces me topo con esta cosa de la que tanto se habla ahora, yo creo que sobre todo las mujeres, ¿no? de ¿cómo se dice? El síndrome de la impostora, ¿no? De estar haciendo algo y pensar que no lo sabes hacer. Entonces yo todo lo que hago es para luchar contra ese síndrome, digamos, para luchar contra esa voz en mi cabeza y esa voz que existe en la sociedad que te dice, ¿y tú quién eres para hacer eso, no? Esa es mi motivación, entonces yo creo que sí, que ahí se basa bastante en la desobediencia, ¿no? En lo que se supone que es correcto, que tienes que hacer. Mi trabajo principal es la traducción de libros, sobre todo desde noruego, con lo cual es una cosa bastante poco usual. Y luego, pues lo de cantar y todo eso, pues ya es una cosa que hago más en mi tiempo libre, ¿no? Me gusta mucho la música tradicional de todos los sitios, me encanta el folclore, y veía, al cantar las canciones de mi región, que eran canciones con letras terribles, además letras que transmitían las mujeres y que eran muy machistas y que decían cosas que eran horribles, que no creo que haya que borrar porque es parte de la memoria del país y de la cultura, pero que yo no me sentía cómoda cantándolas, ¿no? Entonces me reuní con una amiga que se llama Corazón, que es de otra región española, con la que compartimos muchas de estas canciones, por el camino que hacían los pastores en verano para bajar del norte, donde es más frío, al sur, a las ovejas. Pues nos unimos a cantar estas canciones y nos parecían terribles y entonces lo que hicimos fue cambiarles la letra. Y a partir de ahí, pues es como surgió este pequeño grupo que se llama Juárez, con el que hemos hecho algunos conciertos, bastantes conciertos. La verdad es que nunca nos planteamos, la gente nos pregunta, ¿y cómo es esto de tener un grupo de Jota feminista? Pues es que nunca pensamos, vamos a hacer un grupo de Jota feminista, dijimos, vamos a sentarnos a cantar, ¿no? Y también nos gustaba, pues eso, recuperar estos momentos que existen en todas las culturas, que en mi región se llaman filandones, porque eran donde las mujeres se reunían a hilar, ¿no? Y de ahí filandón viene de hilar. Y mientras hilaban, iban contando historias, que al final es lo mismo, ¿no? Hilar, tejer y contar historias, un texto viene de la misma raíz, ¿no? Que los tejidos. Y nos gustaba también recuperar esos momentos de reunión que ya se tienen cada vez menos, sobre todo en las ciudades en los que simplemente se habla y se cuentan cosas, ¿no? Mi forma de escribir también parte de eso, de la escucha. Mucha gente dice siempre que hay que leer mucho para escribir. A mí me parece que sí, que claro que hay que leer y hay que conocer la lengua escrita, pero me parece mucho más útil escuchar a la gente que a lo mejor no sabía escribir. O sea, es que también estamos dando un peso a la escritura, que para mí la escritura me sirve, pues eso, para difundir un legado que también he visto en tu libro, ¿no? Ustedes viven los puros, como tiene esa parte
de compartir un poco cuentos alrededor de una hoguera, ¿no? Una parte de un poco, pues eso, de dónde viene la literatura. Entonces eso, me gusta mucho escuchar. Y esto me sirve también para traducir y para toda la vida y también para justificar que a mí me gusta mucho escuchar las conversaciones ajenas. Entonces si digo que esto luego me sirve para, no, esto solo es a nivel profesional, que yo escucho para ver cómo hablan los jóvenes o cómo hablan las personas mayores para luego reproducirlo en un diálogo, es bastante útil, yo lo recomiendo, o sea, cual sea vuestra profesión, siempre escuchar lo que se dice y estar atento a lo que dicen los demás. Okay, es bien curioso porque a mí me dicen, sí, te peleas mucho con la gente. Yo digo, yo solo escribo lo que digo, ya ellos se quieren pelear conmigo. Pero yo pienso que todavía no he entrado a ese campo de la desobediencia, ¿no? Porque primero tengo que entender un poco en el alto qué es lo común y por dónde yo quiero ir, ¿no? Como decías hace rato, pienso que el alto tal vez es un espacio que no tiene una identidad configurada, que está construyéndose de a poco. Y lo que yo quiero principalmente ahora es como que no se vea que mi trabajo es bueno porque soy aymara o porque soy alteña, ¿no? O porque soy mujer. No es un mérito ser mujer, no es un mérito ser alteña ni aymara. Y pienso que un poco hay como un entendimiento de que, porque es mujer, hay que apoyarla por la equidad de género y todo eso, y porque es aymara, ¿no? Para incluir, ¿no? Este sentido de inclusión. Y pienso que más bien eso está entorpeciendo los procesos en la ciudad de Lati, en los aymaras, porque es como que en política, literatura, etcétera, se llenan vacíos solo por incluir a estos sectores, ¿no? Porque tiene que haber esa equidad, tiene que haber inclusividad, diversidad y demás, y yo pienso que no. Si yo quise escribir el libro, era porque dije, bueno, voy a escribir un libro que yo lo había planificado desde el 2019 prácticamente. Lo voy a hacer porque pienso que es importante ahora, en este momento político, además que hay tanta estigmatización en la ciudad del Alto, un fuerte racismo en la ciudad del Alto. Yo quiero hacerlo y lo voy a escribir. Pero pienso incluso que el Alto está constituyéndose como una ciudad que puede generarse a partir incluso de una línea política que ni siquiera es de izquierda, ¿no? Para mí, esa es mi perspectiva del Alto. No hay todo un sentido de izquierda. De hecho, muchos ciudadanas aymaras en la ciudad del Alto son muy machistas. Entonces, tengo que ver cuál es la línea a la que yo tengo que ir para un poco contrarrestar eso, pero además que la ciudadanía alteña esté en todos los espacios, ¿no? Si yo fuera, y eso me pregunto a veces, por ejemplo, yo empecé a escribir en Página 7, que es un periódico que, pues, no sé, ¿no? Es como muy contra el gobierno, y le da patadas al gobierno a partir de todas sus noticias, notas, etc. Entonces me empezaron a cuestionar a mí por escribir en Página 7, pero es una traidora, ¿por qué está escribiendo en Página 7? Entonces, lo primero que yo pensé es, ¿por qué no debería escribir? O sea, sé que hay muchas contradicciones con respecto al periódico, pero lo importante desde los aymaras es que estemos en todos los espacios, ¿no? Para mí eso es sumamente importante, que los salteños, salteñas, principalmente aymaras, estén en todos los espacios posibles. Porque no debería haber una ética moral para decir en qué espacio está y en qué espacio no está. Entonces, yo pienso que al yo adentrarme en la literatura, porque en mi vida pensé que iba a escribir algo decente, y al momento de internarme en eso, he sentido un poco de racismo condescendiente, ¿ya? ¡Wow! Eres salteña, aymara, es como que los aymaras no sabemos escribir, ¿no? Se sorprende, ¿no? O porque soy alteña no sé escribir y se sorprende la gente. Entonces, yo pienso que todavía no estoy entendiendo un poco esto de qué es lo correcto, lo incorrecto para los estudios, cómo se está viendo. Así que sobre desobediencia yo no podría hablar mucho, ¿no? Pero pienso que simplemente estar en un espacio ya es un avance, porque lo que decía en Santa Cruz era tarde o temprano la élite cruceña va a ser desplazada por una élite aymara, una élite colla. Y la gente estaba, ¿qué te pasa? Y pensaba que yo quería promover que la élite aymara apoye después. No, yo decía, es una realidad, porque
hay tanta influencia en Corea, en el país, que no hay que sorprenderse que estos sectores también estén en el poder, estén aliándose, negociando con la élite cruceña. Y no hay que sorprenderse de que los mismos aymaras estén en espacios como la literatura, ¿no? Es algo que ya va a ser común. Entonces no es como una desobediencia, es algo que se va a replicar y que se va a ver durante el tiempo. No es algo novedoso, no se debería sorprender. Y no es una desobediencia eso, para nada. Es algo que tenía que pasar sí o sí. Y ya en un futuro, pienso, cuando se conformen mejor estos espacios con los aymaras, ahí ya veremos cuáles serán las disputas entre nosotros, porque aymaras, escritores, hay. Está Luis Raimundo, incluso Gabriel Mamani es aymara, ¿no? Y hay mujeres, bueno, muy pocas, yo por lo que he visto en el Alto, muy pocas mujeres, pero va a haber, se va a constituir. Y ahí vamos a ver qué está pasando en la ciudad del Alto, y ahí vamos a ver si hay una desobediencia entre las mujeres, hombres en la ciudad del Alto o no. Por el momento yo no sé. El Alto y los aymares es algo que no se sabe todavía qué va a pasar en un futuro. Pero yo pienso que estoy entrando en un espacio que para mí no es desobediente ni nada. Por ser mujer tampoco. Las mujeres tenían que llegar a estos espacios. No es, como decía Roberto, no es ningún mérito ser mujer. Y no quiero estar en un espacio de literatura por ser mujer. O porque me incluyen por ser mujer. No, quiero que lo hagan porque es mi trabajo. Y ya luego se hablará si está bien, si voy contra el poder, contra el Estado, no sé. Depende de cómo ven la desobediencia de los demás, ¿no? Para mí, yo estoy en un lugar incluso cómodo todavía, así que no voy a hablar sobre eso principalmente. Perfecto. Lo siento por cortarte, tenemos unos pocos minutos, así que No, una de las dos. Lo siento. Al escucharte, Puya, pensaba en lo que significa la desobediencia y quizás estaría más vinculado con hacer algo que no se espera que hagas, ¿no? Como en tu caso o en el caso de muchas mujeres que escriban, ¿no? Recuerdo que escuchando un panel en el que participaban autores bolivianos el año pasado, la moderadora le preguntó a Giovanna Figuero cómo haces para lidiar con las expectativas que hay sobre tu escritura. Y Giovanna decía es que no hay ninguna expectativa sobre mi escritura, ¿no? Entonces, no sé, hago la misma pregunta que sugerías. ¿Ese es un acto de desobediencia o no? Puede ser en el sentido en que estamos tomando un lugar en el que no se espera que estemos, ¿no? Y en ese sentido se puede ver disruptor, se puede ver raro, se puede ver transgresor, pero también, como decías, depende qué hagamos o qué digamos desde ese lugar en el que no quieren que estemos, ¿no? Pero también pienso que es un espacio de libertad que se construye justamente a partir de esa falta de expectativas, porque tu voz no es una que se esté esperando en ese lugar, ¿no? Yo tampoco sé si considerarme desobediente o estar haciendo una obra a partir de ese lugar. Sí me interesan quizás los lugares que son menos transitados porque ahí encuentro potencial, y eso para mí son los géneros como el fantástico, como la ciencia ficción, como el horror, ¿no? Que son, digamos, géneros de no mucho prestigio literario, que no son lugares hegemónicos como el realismo, pero sin embargo para mí ahí se están cocinando cosas muy interesantes que están hablándole directamente al presente, ¿no? De una manera muy, muy fuerte y muy cercana, ¿no? Y ese lugar, digamos, quizás un poquito más marginal con respecto al realismo, en mi caso que escribo cuentos, nunca he escrito novela, ni sé si lo voy a hacer, ¿no? Pero para mí en esos márgenes siempre hay algo distinto, algo que está por decirse, ¿no? Que me interesa habitar. Perfecto, muchas gracias. Lo siento, tenemos que terminar aquí nuestra actividad. Quédense por favor para el siguiente. Muchas gracias, chicas.